Verso a verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso. Una presentación de Capilla Calvario, Guatemala. Hoy es un día especial, vamos a iniciar estudiando el libro de Santiago. Es un precioso libro y como es distintivo de la iglesia Calvary Chapel, estudiamos libro tras libro, capítulo tras capítulo y verso tras verso. Esta mañana vamos a iniciar este libro, vamos a estudiar los primeros 4 versículos y esperamos que así con el ánimo con el que estamos el día de hoy, terminemos de estudiar este precioso libro. Los animamos a que no se pierdan ningún domingo el estudio de este precioso libro, y si usted por algún motivo de enfermedad o de fuerza mayor, pues ya sabe que puede también accesar desde su comodidad ahí en la casa. Pero lo mejor es tenernos aquí para podernos estrechar, para poder tener esa comunión entre hermanos, que eso es lo que nos llama la palabra, que nos congreguemos. Les voy a pedir que abran su Biblia ahí en Santiago y vamos a leer los primeros 4 versículos. Santiago capítulo 1, versos del 1 al 4. La palabra del Señor dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Oremos. Señor, gracias te damos esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que cada letra de este precioso libro fue inspirado por ti, y que esta mañana, Señor, tú tienes un mensaje para nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que este mensaje pueda ser la práctica de nuestra vida, que podamos, Señor, ser buen testimonio de lo que tú has hecho en nuestra vida. Y para aquellos que aún no te conocen, que esta mañana, Señor, tú te reveles a su corazón, que tú les abras sus ojos espirituales y que puedan verte cara a cara, tal como tú eres. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuando nos presentemos delante del Señor, Él no nos va a juzgar por nuestras buenas obras. Él no nos va a juzgar por lo mucho que sabemos. Él no nos va a juzgar por lo bueno que hablamos o por lo bonito que podemos predicar. Nos va a juzgar por el testimonio que dimos en esta tierra. Nos va a juzgar por lo que nosotros mostramos de Él a través de nuestro testimonio. Hoy en día nosotros estamos bombardeados de una gran cantidad de anuncios. Anuncios que nos ofrecen el producto milagroso. Con solo usted encender el televisor o abrir el periódico o leer una revista, usted se va a encontrar que ahí se nos ofrece el producto más revolucionario conocido hasta la fecha. O se nos promete que este es el producto más extraordinario que usted puede encontrar. Los productos que nos ofrecen nos aseguran que están probados y que van a cambiar algo de nuestra vida. Por unos cuantos quetzales, usted puede tener la ropa más blanca, solo usando el detergente más rendidor. No voy a mencionar marcas porque no me pagaron para... O quizás
el producto que le ofrece la dentadura más blanca. Podemos con esa dentadura impactar al género opuesto, o quizás, o ahuyentarlo, dicen por ahí, pero no, el producto siempre ofrece lo mejor de él. O quizás nos ofrecen que podemos tener el cabello más ondulado que hay, sin caspa, libre de todas las cuestiones. O si usted es pelo negro, le ofrecen que se le pone rubio. Si es rubio, se lo pone negro. Si es pelo liso, se lo acolocha. Si es colocha, se lo alisa. Total, hay para todos los gustos, para todos los sabores. Nos ofrecen carros, perfumes, bebidas bajas en caloría, enjuagues bucales, que nos van a traer muchos amigos. Cuántos ofrecimientos hay en el periódico y en las revistas. ¿Y qué decir de los políticos? Nadie puede igualar a un político a sus promesas. Esos sí son expertos en darnos promesas. ¿Cuántas promesas hemos oído durante las campañas políticas? Pero al final terminamos diciendo, hablar no cuesta nada. Y terminamos decepcionados con sus promesas. Pero lamentablemente también las iglesias están ofreciendo muchos anuncios. Muchos cristianos están haciendo grandes ofrecimientos. Traiga su dinero y el Señor le devolverá al 100 por 1. Reclame sus promesas. Usted tiene el derecho de obligar a Dios a hacer lo que usted quiere. Los grandes anuncios que nosotros miramos en las puertas nos anuncian algo. Pare de sufrir. Jesucristo es la respuesta. El mensaje para la gente de hoy. O camino a la salvación. Otros que nos dicen proclamando el incondicional amor de Dios. Pero lamentablemente, todos esos anuncios no concuerdan con la conducta de los que lo están anunciando. Afirman que confían en la verdad de Dios, pero no estudian la Biblia. Afirman que son el pueblo de Dios, pero se aferran al mundo y a su sistema de valores. Afirman que tienen en sus manos la respuesta correcta, pero la pisotean con su testimonio. Hoy, la palabra del Señor a través de este precioso libro de Santiago nos va a mostrar cómo se debe de llevar la vida cristiana. Este libro ha sido llamado el Manual de la Vida Cristiana. Y espero que así como estamos empezando hoy, terminemos estudiando esta palabra. Y sobre todo que la pongamos en práctica. Porque estoy seguro que si ponemos en práctica las enseñanzas de este libro, nuestras vidas serán transformadas, nuestras vidas serán cambiadas por el poder del Espíritu Santo. Los primeros 4 versículos traen una tremenda exhortación para la iglesia. Y para aquellos que le ponen título a los mensajes, podrían titularlo La prueba de nuestra fe. El verso 1 inicia de esta manera: Santiago. ¿Y quién era Santiago? Santiago es hermano uterino del Señor Jesucristo. Él era bien conocido porque era el dirigente de la iglesia en Jerusalén. Él era el máximo dirigente de esa iglesia. Bastaba con que la gente
supiera que Santiago era hermano de Jesucristo para que todo el mundo lo conociera. Santiago, como les digo, era el pastor de la iglesia de Jerusalén, y esta iglesia era el centro del cristianismo en ese entonces. Él simplemente se hace llamar Santiago porque no necesita ninguna otra identificación. Todos conocían a Santiago, quien era el que escribía esta epístola. Pero también varias situaciones nos dejan en claro quién es el escritor de este precioso libro. Santiago fue testigo ocular de la resurrección del Señor Jesucristo. El Señor se le apareció a él en una conversación privada. 1 Corintios 15:7 dice: después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Él era apóstol y probablemente fue nombrado después de este encuentro con el Señor Jesucristo. Gálatas 1:19 dice: pero no vi a ningún otro de los apóstoles, es el apóstol Pablo que está hablando, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Recordemos que Jacobo significa Santiago, significa Jesús. También sabemos que Santiago era el que presidía el concilio en Jerusalén. ¿Se recuerdan? Cuando estudiamos el libro de los Hechos hubo un conflicto ahí en Jerusalén, y Santiago fue el que resolvió este conflicto al final. Cuando tuvieron una diferencia Pedro y Pablo ahí, Santiago tuvo que entrar a ver este conflicto. También a él se le denomina como pilar de la iglesia, juntamente con Pedro y con Juan. En Gálatas 2:9 dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Jacobo era considerado pilar de la iglesia, Santiago. También Santiago fue quien recibió las ofrendas que traía Pablo de las iglesias gentiles para los santos de Jerusalén. Esto lo podemos ver en Hechos 21, 18 al 25. No lo vamos a leer, pero anote usted por ahí. También Santiago tenía mucho conocimiento de las Escrituras. En el conflicto entre Pablo y Bernabé, cuando discutieron acerca de los asuntos de la circuncisión, fueron y consultaron con él. En Hechos 15, 13 al 15 dice: y cuando ellos callaron, Jacobo o Santiago respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo a su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Santiago conocía el Antiguo Testamento. Estaba familiarizado también Santiago con las enseñanzas del Señor Jesucristo. Aquí en este libro vamos a ver que se mencionan por lo menos 20 citas del Sermón del Monte. Y ahora Santiago también se identifica aquí como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago se presenta así: siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y esta palabra siervo es una palabra que en este tiempo a muchos les gusta usarla. Les gusta usar el título del siervo de Dios. Y hasta cuando hacen la presentación de alguien, las presentaciones suenan algo así: este día estará con ustedes el siervo de Dios. Suena elegante, suena bonito. Pero la palabra siervo significa esclavo. ¿Y qué tal sonaría si hoy dijeran así: el día de hoy estará con ustedes el esclavo Francisco? Ya no suena muy bonito. Pero así se identifica Santiago, como esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Y es que un esclavo es la persona que sirve a otra.
Es la persona que está sujeta a la autoridad de la otra. Es la persona que está sometida enteramente al servicio de la otra. Ser siervo o ser esclavo es renunciar a todo el derecho que uno tiene. Ser siervo o ser esclavo es entregar totalmente su vida al servicio del amo. Ser siervo es no considerar su vida como propia, sino que como propia del amo. Ser siervo o ser esclavo es estar despojado de sus ambiciones personales. Ser siervo o ser esclavo es vivir exclusivamente para servir al Señor y para agradarle solo a Él. Santiago eso está diciendo: vivo para agradar y para servirle solo a Dios y al Señor Jesucristo. Un esclavo era eso precisamente, alguien que vivía para su amo, alguien que no podía tener títulos de propiedades, alguien que no podía tener títulos de cualquier cosa, porque todo lo que él tenía y él mismo le pertenecían a su amo. Por eso cuando nosotros nos aferramos al mundo, empezamos a decir mi casa, mi carro, mi esto, lo mío, lo otro. Pero todo lo que nosotros tenemos es del Señor Jesucristo. Hoy en la mañana cuando estábamos en el estudio, alguien decía: ¿y quién se va a quedar cuidando los carros? Y alguien dijo: no es tuyo, es del Señor. El Señor va a cuidar lo que es de Él. Pero nosotros nos aferramos al mundo. Pero ser esclavo es decirle al Señor: todo lo que tengo es mío. Y así se identifica Santiago, como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y cada uno de nosotros que nos llamamos hijos de Dios, debemos de identificarnos de esa manera, como esclavos de Dios y del Señor Jesucristo. Es fácil decir la palabra siervo, pero difícil resulta ser esclavo. El apóstol Pablo en 1 Corintios 7:22 dice: porque en el Señor, el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Y en Efesios 6:7 dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no como a los hombres. Y es que el que se llama hijo de Dios, su vida está enteramente al servicio de Jesucristo. Santiago, por lo tanto, se identifica como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y cuando Santiago dice soy siervo de Dios, está diciendo yo le sirvo al Creador del universo, yo le sirvo al que hizo todas las cosas, yo le sirvo al que tiene control de mi vida. Pero también dice que es siervo del Señor Jesucristo y está diciendo yo soy esclavo del que me salvó, yo soy esclavo del Mesías, yo soy esclavo del que tenía que venir para liberar a este pueblo. ¿Cuántos pueden decir eso esta mañana? Yo soy siervo de Dios, mi Creador, y soy siervo de Jesucristo, el que me salvó, el que se entregó por mí. Y es que la identificación de Santiago aquí resulta sorprendente. Es una identificación que nos debería de conmover, porque fíjense que Santiago había vivido con Jesús como su hermano. Santiago estuvo con el Señor Jesucristo día tras día, hora tras hora. Jugaba con Él, comía con Él, iba a la escuela con Él, trabajaba con Él, dormía con Él. Santiago veía cómo Jesucristo recibía las instrucciones de sus papás, veía cómo recibía las instrucciones de los adultos y veía cómo Jesucristo obedecía y nunca se ponía a reprochar. Santiago tuvo una comunicación con el Señor Jesucristo año tras año, mes tras mes, día tras día, y nunca vio una falla en él. ¿Cómo Santiago puede identificarse ahora como
como siervo, como esclavo del Señor Jesucristo. Y Santiago sabía quién era el Señor Jesucristo. Y por eso aquí mismo él lo llama el Señor Jesucristo, el Mesías que había de venir, el que esperábamos, el que el Antiguo Testamento nos anunciaba. Este es el Señor Jesucristo. Y ahí mismo, aquí en este mismo libro, en Santiago 2:1, Santiago lo declara como el Señor glorioso. Y en Santiago 5:7 dice del Señor Jesucristo: Él es el que vuelve otra vez. Y en Santiago 5:8 dice: Él es el Señor, que su venida está pronta. Santiago nos está diciendo: Jesús es Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es igual a Dios. Jesús, mi hermano, el hijo del carpintero, tiene el carácter y la naturaleza de Dios. Él tiene la misma esencia, es el mismo ser de Dios. Esto es sorprendente, pero Santiago nos puede dar evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios. Santiago había vivido con Él. Santiago había observado toda la vida del Señor Jesucristo. Y después que ve a Jesucristo resucitado, él tuvo que hacer esta expresión gloriosa y decir: Él es el Señor Jesús. Él es el Salvador del mundo. Por eso, todo aquel que se llame cristiano debería de identificarse como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Cómo te identificas tú? Hechos 2:36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Sepa pues ciertísimamente, esto es verdad, no hay duda, Jesús es Cristo. Este es el escritor de este precioso libro, Santiago, que ya vimos cómo se identifica. Pero ¿a quiénes les escribe Santiago? Y ahí en el verso 1 sigue diciendo: a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Probablemente esta carta o este libro fue escrito allá por los años 45, el año 50 después de Jesucristo. Muchos estudiosos concuerdan de que esta es quizás una de las primeras escrituras del Nuevo Testamento. Y esto porque hay algunas cosas que podemos ver a través de este libro. Primero, ahí se describe a la iglesia como congregación, no como iglesia. Habla el Santiago 2:2, dice: porque si en vuestra congregación, o sea, él no menciona iglesia, sino que todavía menciona la palabra congregación. La palabra iglesia la empezamos a ver allá en Hechos, más adelante, después de estos acontecimientos. También no se mencionan a los obispos, a los diáconos, sino que solo habla de ancianos. Ahí en Santiago 5:14, él dice: ¿está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos. Y no menciona ni a los obispos, ni a los diáconos, ni a todos los que iban a ser líderes de la iglesia. También aquí no se hace ninguna mención de la controversia que hubo allá en el libro de Hechos, que vimos en el capítulo 15. Y esta epístola o esta carta o este libro constituyen una ilustración de lo que significaba el cristianismo para los judíos en ese tiempo. Entonces, podemos concluir que Santiago le está escribiendo aquí a todos los creyentes del mundo.
¿Por qué podemos decir esto? Porque Santiago le escribe a las 12 tribus de Israel, las cuales representaban a todos los judíos, estuvieran donde estuvieran y de la tribu que fueran. Santiago utiliza el título de las 12 tribus como un término general, y esto se refiere a todo Israel. Él no quiere que ningún judío quede excluido de este mensaje. Como hermano del Señor Jesucristo y como pastor de la iglesia de Jerusalén, él estaba interesado, tenía esa imperiosa necesidad que este mensaje lo escucharan todos los judíos de las 12 tribus, estuvieran donde estuvieran. Y el propósito lo consiguió, porque aún hasta nuestro tiempo nos está enseñando este precioso libro. Aunque los judíos ya no estuvieran en Palestina, Santiago quería que ellos escucharan el mensaje que tenía para ellos. Y otra razón por la que les escribe es porque Santiago amaba al pueblo de Jerusalén. Él tenía un amor especial. Ellos estaban arraigados en su corazón y él sentía la necesidad de mandarles este mensaje. Santiago siente la necesidad de que nosotros hoy en día recibamos este mensaje. Y esta es la razón por la que quedó escrito este libro. Para Santiago era muy importante que se escuchara este mensaje. Santiago tenía un sentimiento evangelizador, que es lo que nosotros deberíamos de tener ahora. Nuestro corazón debería de estar palpitando y deseando que todo el mundo conozca a Dios y al Señor Jesucristo. Ese debería ser nuestro anhelo y nuestro deseo. Deberíamos de estar preocupados porque el mensaje de salvación llegue hasta el último rincón de la tierra. Por eso Santiago decía: a todos los que están en la dispersión, a todos los que están dispersos, a eso les estoy escribiendo. Y así debería ser nuestro corazón esta mañana. Aquellos que no han oído de Cristo, ustedes deberían de llevarles el mensaje de salvación. Y si tú te llamas hijo del Señor, tú estás equipado para eso. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último. ¿Cuántos han recibido a Cristo aquí esta mañana? Ustedes tienen el poder del Espíritu Santo para llevar el mensaje de salvación hasta el último rincón de la tierra. Ya están equipados para eso. ¿O están esperando algún retiro, algún encuentro? Cuando Cristo vino a tu corazón, recibiste el poder del Espíritu Santo. Ahora veamos el mensaje que Santiago nos trae. Verso 2. Hermanos míos. ¿A quién les escribe Santiago? A todos los cristianos, a los hermanos míos. Este verso 2 es tremendo. Miren con qué palabras empieza Santiago. Tened por sumo gozo. O sea, que sea un gozo que rebose, un gozo que se salga, un gozo que se vea, un gozo que no se detenga, que no se contenga. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¡Wow! Y es que el camino para la vida eterna no es fácil. Santiago lo sabía. Santiago sabía que el camino del cristiano está lleno de pruebas y de tentaciones. Y por eso es que él esta mañana nos quiere animar diciéndonos: tengan por sumo gozo, gócense. Y yo no soy profeta, pero yo sé que esta mañana hay muchos aquí que están sufriendo de diferentes pruebas y tentaciones. Algunos
están pasando pruebas económicas. Algunos están pasando pruebas de salud. Algunos estarán pasando algún pesar en su vida. Algunos incluso estarán al borde de la muerte. ¿Y qué decir de las tentaciones? Algunos tal vez están esta mañana aquí, pero pensando en la tentación que dejaron afuera. Alguien quizá les ofreció plata para que hicieran un negocio indebido. O todo tipo de tentaciones que lo que quieren hacer es sacarlos del camino de Jesucristo. Estoy seguro que más de alguno de ustedes le estoy hablando esta mañana. Estoy seguro que alguno está pasando pruebas. Y estoy seguro que todos estamos pasando pruebas. Porque así lo dice Santiago. Tendremos diversas pruebas. No solo dice, solo una prueba van a pasar y ya son aprobados. Van a pasar diversas pruebas. Y es que la palabra que está usando aquí viene del griego periasmos, que significa van a ser tentados, van a ser probados, van a ser evaluados, van a ponerlos a prueba. Y en toda la Biblia se usa esta palabra cuando se habla de prueba y de tentación, es la misma palabra periasmos. Van a pasar prueba, van a ser evaluados, van a ser probados. Pero para el cristiano, y aquí vienen las buenas noticias, la prueba resulta en beneficio. La prueba resulta en algo bueno para su vida. Quizás ustedes digan hoy, ¿cómo va a ser que una prueba me puede traer algo bueno? Pero te quiero decir, la prueba, después que salgas de ella, serás más fuerte y serás más puro y serás más justo. Y es que cuando vencemos las tentaciones, cuando pasamos la prueba, ya nosotros estamos capacitados para poder ir y ayudar a otros que van a pasar esas pruebas. Cuando triunfamos sobre las pruebas, nosotros somos más fuertes, somos más perseverantes, somos más constantes y somos más resistentes. Cuando nos enfrentamos a las pruebas, nosotros nos convertimos en un testimonio vivo del poder de Dios. Y es que cuando tú pasas la prueba, la gente va a decir, ¿cómo pudo salir este hombre, esta mujer de esta prueba? Y tú vas a decir, el poder de Dios me sacó de esta situación tan difícil que parecía, pero Dios es todopoderoso. Dios quiere que nos hagamos fuertes a través de las pruebas. Dios quiere que las venzamos y que al vencerlas, tu vida y mi vida se parezcan cada día más a la vida de Cristo. Porque Él quiere que nosotros demos a conocer su nombre. Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable para que nosotros anunciemos las maravillas, para que anunciemos el poder, para que anunciemos la magnificencia de Cristo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Santiago nos está diciendo, van a pasar por muchas pruebas. Todo tipo de pruebas. No se crean que esta es la última que están pasando. Vendrán más pruebas. Pero no importa cuántas pruebas vengan a tu vida, todas las pruebas van a ser para tu bien y para tu beneficio. No importa cuántas pruebas vengan para tu vida, todas las pruebas te van a servir para hacerte mejor, para hacerte más fuerte, para hacerte más justo, para hacerte más perseverante, para hacerte más constante. No importa la prueba, el Señor te va a sacar de la prueba. Primera de Pedro 4:14 dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros.
Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Miren, cuando estamos pasando pruebas, la gente puede hablar mal del Señor Jesucristo. Y no que sos cristiano, pues. Y no que solo en la iglesia te mantienes, que solo orando estás, que solo leyendo la Biblia pasas y te vienen esos problemas. Estás enfermo, te quitaron el chance, te redujeron el sueldo. Y eso es lo que el enemigo quiere meterte en la cabeza. Pero todas las pruebas van a ser para hacerte un mejor cristiano, para que dependas de Él, para que confíes en Él, para que sepas que Él te va a sacar de cualquier situación y entonces su nombre va a ser glorificado. Cuando digan, eso era el propósito de la vida. Pero a veces nosotros nos ponemos a pelear contra las pruebas. Empezamos a llorar. Empezamos a decirle, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué estoy pasando yo esto si yo tan bueno que soy? Ay, Señor, si yo hago esto, yo hago lo otro, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Empezamos a pelear con el Señor. Pero pregúntele, Señor, ¿para qué va a servir esta prueba? ¿Cómo puedo usar esta prueba para que tu nombre sea glorificado? ¿Cómo pueden ver a Cristo a través de esta prueba? Entonces serás más fuerte y más justo. Vienen diversas pruebas. Ahora, ¿cuál es la actitud que Santiago nos está diciendo que debemos de tener cuando vienen estas pruebas? Tener sumo gozo. Gócense, ríanse de las pruebas, anímense porque viene algo mejor. Pero tal vez tú me digas, oye, pero ¿cómo puedo tener gozo? Usted porque no está pasando lo que yo estoy pasando. A usted porque no le hicieron esto, a usted porque no le quitaron lo otro. Y van a empezar muchos a quejarse. Pero solo hay una manera de enfrentar las pruebas y las tentaciones: con gozo. Con gozo. Con gozo. Si esta mañana usted está siendo probado, gócese en el Señor, gloríese en el Señor. Y es que nuestro pensamiento tiene que cambiar. La prueba y la tentación es para hacerte más fuerte en el Señor. Por eso tenemos que gozarnos. Y sigue diciendo en el verso 3, y es algo que nosotros tenemos que saber: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Las pruebas producen paciencia. Los problemas no nos pueden derrotar. Los problemas no nos deben de desanimar. Los problemas no nos deben de desalentar, porque únicamente van a servir para hacernos más fuertes, más puros y más justos. Y la palabra paciencia viene aquí del griego upomonem, que quiere decir constantes, perseverantes, resistentes. Para eso es que vienen las pruebas, para hacerte más constante, para hacerte más perseverante, para hacerte más resistente, para hacerte como el Señor Jesucristo, para que te proporcionen un carácter puro, justo y santo como el del Señor Jesús. ¿Cómo estás pasando la prueba? ¿Estás renegando de la prueba? ¿O te estás gozando de la prueba? Ah, Señor, cuando me quites esta enfermedad, yo voy a empezar a testificar por todo el mundo. El Señor me sanó. El Señor tiene poder. O cuando te quite los problemas que están viniendo, vas a ver cómo tú vas a testificar del Señor. Con el Señor podemos vencer todas las pruebas. 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que también juntamente con la tentación, con la prueba, viene la salida, para que podáis soportar. Cuando sientas que ya no aguantas, el Señor te dice: todavía aguantas. No te va a dejar más de lo que tú no aguantes, pero gózate en el Señor, porque eso te va a hacer mejor cristiano.
Ese será el resultado de enfrentar las pruebas con gozo. Pero también el verso 4 nos dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Qué prueba o qué tentación estás pasando esta mañana? ¿Cómo la estás pasando? ¿Con gozo? Porque si la estás pasando con gozo, vas a ser paciente, esperando lo que el Señor te va a dar. Aquí vemos dos cosas que el Señor nos dice: que Dios va a perfeccionar su plan para nuestra vida a través de las pruebas y de las tentaciones. Dios va a perfeccionar tu trabajo en esta tierra a través de las pruebas y de las tentaciones, porque Dios quiere que sus hijos se parezcan cada día más y más a Él. Y no te lo está diciendo alguien que no haya pasado pruebas. El Señor Jesucristo pasó todas las pruebas y todas las pasó con gozo, porque sabía el resultado. Y el resultado es que tú puedas tener salvación y vida eterna el día de hoy. En segundo lugar, una persona después de que salga de la prueba va a ser más justa y va a ser más cabal. Cuando nosotros ya pasamos la prueba, podemos saber cómo los demás pueden pasar las pruebas, podemos aconsejar a los demás, podemos ser ese aliento que necesitan las otras personas. Pero si nosotros no hemos tenido falta de dinero, ¿cómo podemos aconsejar a alguien que está pasando ese problema? Si nosotros no hemos tenido una pérdida material, ¿cómo podemos aconsejar a alguien? Si nosotros no hemos tenido una pérdida física, ¿cómo podemos llegar con alguien y aconsejarlo? Por eso todas las pruebas y las tentaciones que vienen a tu vida son para que tú te parezcas más a Jesucristo. Día tras día, prueba tras prueba, tentación tras tentación, cuando salimos triunfadores, nos volvemos cada día más justos y más cabales. ¿Cuántos están pasando pruebas esta mañana? Gracias, por lo menos alguien más está conmigo en la prueba esta mañana. Pero Dios tiene preparado lo mejor para ti. Aquellos que se mantengan esperando y confiando en el Señor verán la gloria de Dios. Ninguna prueba, ninguna tentación, por muy difícil que sea, no va a servir para malo, sino que va a servir para que vean la gloria de Dios. Cuando salgan de esas pruebas, verán la gloria de Dios y podrán testificar de lo que Cristo, de lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Serás un hombre triunfador, andarás venciendo, andarás diciéndole al mundo lo que Cristo ha hecho en tu vida. Tengan por sumo gozo cuando vengan pruebas a su vida. Lucas 21:19 dice: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Si se mantienen constantes, si se mantienen perseverantes, si se mantienen esperando, sus almas ustedes las van a ganar. Pero si son de aquellos cristianos que se llaman cristianos, pero en la primera prueba salen huyendo, perderán sus almas en el infierno. Hebreos 10:36 nos dice: porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Manténganse esperando en el Señor, no importa la prueba que venga a su vida, porque cuando pasen, cuando la paciencia haga su obra, ustedes obtendrán la promesa. ¿Y cuántos estamos esperando esa promesa?
Manténganse firmes. La promesa ya está pronta. Veremos cara a cara al Señor. Estuvimos estudiando en Hebreos que la fe es lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estamos esperando la venida del Señor Jesucristo. Aunque no lo vemos, sabemos que estaremos con Él, pero manténgase pacientemente esperando. Y para eso van a servir las pruebas, para darte paciencia, porque la paciencia te va a hacer más justo y más cabal. Y quiero terminar con Santiago 5:7, que lo vamos a ver más adelante, pero quiero terminar leyendo esto. Por tanto, hermanos, por tanto, iglesia, Capilla Calvario, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Vendrá tu solución. Tarde o temprano vendrá tu solución. Mantente esperando y verás la gloria de Dios. Incline sus rostros ahí donde están. Quizás esta mañana hay alguien que está pasando las pruebas solo. Alguien que está queriendo vencer las tentaciones por sí solo. Te digo, no podrás. Necesitas a Cristo en tu corazón para poder vencer las pruebas y las tentaciones. El Señor esta mañana te da oportunidad. Está tocando la puerta de tu corazón. Está llamando a tu corazón. Está diciéndote: hijo, aquí estoy para ayudarte a que pases esa situación que estás pasando este día. Lo que tienes que hacer es entregarle tu corazón al Señor. Decirle: Señor, tú eres el Salvador. Señor, tú eres el Hijo de Dios. Señor, sé que solo tú me puedes ayudar. Te entrego mi vida. Te entrego todo mi ser. Recíbeme esta mañana. Ayúdame. Aquí está mi corazón. Esta mañana, aquellos que tomaron esa decisión por el Señor, ustedes hoy son llamados hijos de Dios. Y desde este momento, ustedes tienen la ayuda y la presencia del Dios Todopoderoso, del Creador de los cielos y de la tierra, de Jesucristo, el Salvador del mundo. No importa las pruebas y las tentaciones que vengan a su vida, con el Señor ustedes las vencerán y verán la gloria de Dios. Señor, te damos gracias esta mañana por este buen tiempo que hemos tenido como iglesia. Te pedimos, Señor, que para lo que fue enviada esta palabra haga su efecto y que veamos una iglesia fuerte y poderosa anunciando el poder de Dios a través de las pruebas que vienen a nuestra vida. Nos ponemos en tus manos y te damos el honor, la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Capilla Calvario Guatemala presentó Verso a Verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso, su vida crecerá en el conocimiento del Dios verdadero. Una presentación de Capilla Calvario Guatemala.